Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, pues una vez finalizado el verano casi oficialmente, pues retomamos nuestro ciclo de conferencias sobre la Málaga del siglo XX. Este ciclo está vinculado con la última publicación del archivo, Un siglo en 12 meses, documento del Archivo Municipal de Málaga, siglo XX. Y nos pareció oportuno, pues teniendo en cuenta lo interesante que fue el siglo XX, pues ampliar el conocimiento de esta centuria, que no por reciente deja de ser interesante, pues con eso, con un ciclo de conferencias. En los meses anteriores hemos contado con destacados especialistas que nos han hablado de la historia del aeropuerto, nos han hablado del urbanismo, nos han hablado también del turismo. Y hoy pues tenemos también la suerte de contar con otro destacado especialista, con Fernando Alonso González, al que quiero agradecer pues su colaboración con el archivo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y él pues nos va a hablar de un tema tan interesante y tan importante para entender la Málaga del siglo XX como es su historia comercial. Voy a leer algunas líneas del currículum de nuestro ponente pues, para aquellas personas que quieran saber un poco más su trayectoria profesional. Decirles que Fernando Alonso González ha estudiado Filología Hispánica en la Universidad de Málaga y es profesor titular de Lengua y Literatura Castellana en el Instituto Los Manantiales de Torremolinos. Siempre ha sido un apasionado de la historia del comercio tradicional malagueño, que abordó en dos de sus primeras obras, Comercios históricos malagueños y Comercios malagueños que dejaron huella, en la que trata la historia de 55 comercios de nuestra ciudad. Es colaborador del diario Sur, donde ha publicado ya varios artículos en la sección Málaga a la sombra de la historia, junto con Víctor Heredia, que han sido recogidos en un par de libros que en breve verán la luz. Entre sus próximos proyectos puedo citarle que va a publicar este otoño el libro Enamorados del Paraíso, Málaga y los grandes escritos de la literatura española, y también está preparando otro libro sobre los cameranos, los riojanos que llegaron a Málaga en el siglo XIX y convirtieron nuestra ciudad en una de las más prósperas de España. Tras este breve repaso al currículum de Fernando, quiero también informarles que esta conferencia, al igual que las anteriores, están siendo grabadas y en breve pues, será colgado en nuestro canal de YouTube para que todos aquellos que no han podido asistir pues también lo puedan visionar. De hecho, las anteriores también están ya disponibles en ese canal. Bueno, y yo ya sin más le cedo la palabra a nuestro ponente, volviendo a reiterar nuestro agradecimiento por la colaboración en este ciclo de conferencias. Pues cuando quiera, Fernando. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por venir, porque creo que a las 7 también hay un partido hoy del Real Madrid y además hoy se celebran los 150 años del Club Mediterráneo, o sea que una tarde intensa en Málaga de actividades. Bueno, yo voy a hablar de la Málaga comercial de principios de siglo y he traído muchas imágenes para intentar que la conferencia sea lo más entretenida posible. Y quería empezar pues hablando de cómo era la Málaga de 1900. Y para eso me he traído un libro de Rubén Darío, Tierras Solares. Rubén Darío se vino a Málaga a pasar 2 meses en el invierno de 1903 y nos cuenta cómo era la Málaga de principios de siglo. Entonces, qué mejor que seguir las páginas de Rubén Darío para ver cómo era Málaga. En 1900 Málaga tenía aproximadamente unos 130.000 habitantes. La cifra fue aumentando hasta 180.000 antes de la Guerra Civil. Nunca llegó a los 200.000 antes de la Guerra Civil. Rubén Darío, como digo, tenía una serie de problemas de tipo psicológico, estaba dado a la bebida y tuvo que venir a Málaga para pasar el invierno. Ya uno de nuestros grandes viajeros románticos, Richard Ford, dijo que el clima de Málaga es superior a todos los de Italia y los de España para enfermedades del pecho. Allí el invierno es desconocido. Entonces, siguiendo esta tradición de que Málaga es una ciudad maravillosa para pasar el invierno, Rubén Darío salió en 30 de noviembre de 1903, salió de París en medio de una gran nevada y llegó a Málaga en tren pocos días después, y estuvo alojado en el Hotel Alhambra. Yo creo que se ven bien las imágenes. Estuvo alojado en el Hotel Alhambra en la calle Larios, donde ya había luz eléctrica, pensión completa desde 6 pesetas, había 28 habitaciones en el entresuelo y 24 habitaciones más en el piso segundo. Antes de alquilar una casa,
en la zona de la Malagueta. Al parecer, la casa estaba muy cerca, lo que se llama ahora mismo la calle Fernando Camino, y estaba muy cerca del mar, y él dice que escuchaba desde su casa el ruido de las olas. Bueno, pues a Rubén Darío le llamó la atención que en el comercio malagueño había grandes contrastes. Por un lado estaba el río Guadalmedina, que en el río Guadalmedina se ponían muchos puestos callejeros diariamente, y en la zona del río pues estaba lleno de fango, de charcos, y le llamó la atención a Rubén Darío pues el ambiente como un foco de enfermedad que había precisamente en el río Guadalmedina. Y en contraste con el Guadalmedina estaba la calle Larios, donde había unos comercios muy lujosos. Ya había comercios al estilo de París. Tan moderna era la calle Larios y los comercios que a Rubén Darío le llamó la atención que en Málaga había ya un coche, en 1903, que era el coche de José Grifo García. Era un Mercedes Simplex, y era tan raro que hubiera ya un coche en Málaga que se trajo al propio chofer desde Alemania. El coche lo compró con el chofer incluido, como una especie de extra. Este es el único testimonio gráfico que tenemos, que es del archivo de Muñoz Antibón, y este chofer, Otto, sabemos que se acabó quedando en Málaga y pasó a llamarse Otto Ramón. El dueño del coche era José Grifo García, que era dueño de una tienda de pianos que había en calle Larios. Entonces estaba asociado a López, eran los sucesores de Montargón. Esta tienda luego se convirtió en la tienda de Rodolfo Prados, porque Rodolfo Prados fue dependiente de este comercio. López y Grifo tenían una fábrica de piano en calle Cuarteles, o sea que en Málaga se llegaban a fabricar hasta pianos, y tenían, como veis, sucursales en Almería, en Granada, en Sevilla, en Melilla y en Ronda, e incluso Federico García Lorca, en la Huerta de San Vicente, uno de los pianos, el piano que tenía procedía de esta fábrica. Entonces, estamos hablando de una fábrica verdaderamente importante. A Rubén Darío le llama la atención que en Málaga todo es de los Larios, todo era de los Larios. Y en los artículos que él recogió, que luego se publicaron en un diario argentino, en La Nación, y luego recogió en un libro que se llama Tierras Solares, llega a decir lo siguiente, de lo que hablaremos luego en la conferencia. Larios, en efecto, la ciudad todo es Larios. La propiedad, la influencia política están en poder de ese apellido. Vais por un paseo y encontráis una estatua del Marqués de Larios. La calle principal de la ciudad es la calle de Larios. Las casas que forman esa calle pertenecen a los Larios. Hay dos grandes fábricas de hilados con unos 8.000 trabajadores, y además está deciros que esa fábrica es de los Larios. Hay de fábricas y refinerías de azúcar y pertenecen igualmente a la famosa familia. Y ese gran asilo de los Larios. Desde Gibraltar hasta Almería, me dicen, todo es de los Larios. Málaga es la ciudad de los Larios, y la catedral también. La catedral será de ellos, la catedral no, pero el reloj de la catedral sí. Efectivamente, el reloj de la catedral lo mandaron construir los Larios en 1868 a un relojero, el famoso relojero Losada, que está expuesto precisamente al pie de la torre, y ese relojero era el relojero que hizo el reloj del Big Ben y el reloj de la Puerta del Sol que escuchamos todos los años a final de año. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción solamente de unos minutos de la Málaga industrial. Antes de hablar de los comercios, de hablar de la industria. Málaga fue muy importante a finales del siglo XIX y principios del siglo XX desde el punto de vista industrial. Llegó a ser la segunda ciudad más industrial de España. Málaga fue muy grande antiguamente gracias al comercio y a la industria. Por ejemplo, en 1856, Málaga ocupaba el primer puesto a nivel nacional en el sector químico, el segundo puesto en el sector siderúrgico y el quinto puesto en el sector textil. En Málaga había fábricas prácticamente de todo. La fábrica quizá más famosa fue la primera que fundó Heredia, que era la Constancia, que la fundó en 1833, en la que trabajaban 1.000 personas, entre obreros, ingenieros, personal administrativo. Una guía de Málaga cuenta que está al final del curioso camino del Arroyo del Cuarto, estaba en las playas de San Andrés, antes de desembocar en el mar. En esta fábrica, pues todo el hierro que se traía de Marbella pues se forjaba y se preparaba para su uso. Hoy en día en Málaga muchos balcones tienen el hierro de la fábrica de la Constancia, muchos balcones de casas antiguas en la finca de la Concepción, o el puente de hierro de la
de pizarra. En esta foto, que viene precisamente del archivo municipal, se ve en el centro al nieto de Manuel Agustín Heredia, con algunos de los trabajadores de la fábrica. La foto es de 1880 y tantos, es de 1887, y sale, como digo, Agustín Heredia Grun. Luego, además, tenemos también la Aurora. Bueno, aquí tenemos una litografía del año 1900 de cómo era la Constancia en el año 1900. Y la otra gran fábrica era y esta es la chimenea de la Constancia, que todavía se conserva, que está, como digo, muy cerca de la estación de Renfe. La otra gran fábrica malagueña es la industria malagueña. En la industria malagueña, que era una fábrica textil, llegaban a trabajar 5.000 obreros, la mayoría de ellas mujeres, que es una cifra, teniendo en cuenta que en Málaga vivían 130.000 personas, que trabajaran 5.000 allí, es una cifra verdaderamente abultada. Se fundó la industria malagueña en 1846, en un principio la fundaron entre Heredia y Larios, pero Manuel Agustín Heredia se murió a los pocos meses y entonces fue Larios el que se quedó con la fábrica, que estuvo funcionando hasta 1970. Llegó a tener 1.000 telares. Aquí tenemos una imagen de lo que es la industria malagueña y luego esta era la entrada a las oficinas, como la entrada principal. Se ve arriba, todavía se conserva el rótulo de cuando Alfonso XIII vino a Málaga en 1904, fue a visitar esta fábrica. Y aquí hay una foto del Diario Sur de cuando la industria malagueña se cerró, el 3 de diciembre de 1970. Junto con la industria malagueña, otra industria importante era la de la Aurora, de Carlos Larios, que estaba donde ahora mismo está el centro comercial Eroski. Allí había 800 operarios, que son pocos en comparación con la de los Larios, que eran 5.000, pero no dejan de ser pocos, 800. En 1918, cuando los Larios compran las bodegas de Jiménez Lamotte, se convierten en las bodegas de los Larios. Había otras muchas fábricas en Málaga, por ejemplo, la de la Riojana, que os enseño aquí la fotografía de los pocos testimonios gráficos que tenemos. La fábrica de la Riojana estaba en calle Mármoles, en lo que eran las huertas de Barragán, y daba también trabajo. Hombre, la cifra de operarios mucho más modesta, pero era capaz de producir casi 1.000 kilos de chocolate al día. También fabricaban bizcochos, galletas. Estaba junto al lado de la ermita de Zamarrilla, y vendían sus productos en lo que ha sido hasta hace unos días Calzado Hinojosa. Calzado Hinojosa estaba precisamente en la tienda de la Riojana. Esa tienda dejó de ser la Riojana a finales del siglo XIX y se trasladó a Calle Larios, y ahí tenemos, en esta boca calle de Calle Larios, donde se ve la calle, allí estuvo la Riojana a principios del siglo más o menos hasta 1920. Otras fábricas que había en Málaga era, por ejemplo, la harinera de San Simón, que era propiedad de Simón Castel, que era un navarro, que empezó trabajando en calle Cintería, cerca de calle de San Juan, dedicándose a la venta de semillas y de coloniales, pero luego fue ascendiendo y mejorando en su carrera comercial y llegó a fundar esta fábrica. Esta fábrica, la harinera San Simón, estaba en la calle Héroe de Sostoa y llegaba a producir 70.000 kilos de harina al día, que a mí me parece una barbaridad, 70.000 kilos al día. Luego también se dedicaba a la importación de coloniales, de café, etcétera. Junto a estas fábricas también son muy importantes las azucareras. Larios y Heredia tenían fábricas de azúcar, ingenios de azúcar. Las de los Heredia estaban en lo que ahora es el Palacio de la Tinta, junto al lado de lo que es la Ferrería El Ángel de Juan Giró. Es lo que ahora mismo es el edificio, el Palacio de la Tinta. Y esa era la de los Heredia. La de los Larios estaba en Zamarrilla, estaba también al lado de Zamarrilla, y luego se pasó en 1932 a lo que ahora mismo es la azucarera, que está ya al final de la carretera de Cádiz. Los Larios tenían inmensos terrenos, desde, como dice Rubén Darío, desde Gibraltar hasta Almería. De hecho, ellos tenían 4 ingenios en Torre del Mar, en Torrox, en Nerja y en Motril. Este es el de Torre del Mar, que se llamaba Nuestra Señora del Carmen. 130.000 hectáreas de terreno tenían los Larios de terrenos dedicados a la caña de azúcar. Entonces, las producciones eran también verdaderamente ingentes. Otra fábrica muy importante es esta fábrica de cerámica, Santa Inés, que estaba en la colonia de Santa Inés, que la construyó Viana Cárdenas,
llegó incluso a crear una escuela para los hijos de los operarios, lo cual estaba muy bien pensado, porque cuando los operarios se iban a trabajar no tienen que hacer con los niños. Entonces, creaban una escuela en la colonia de Santa Inés. Esta fábrica la compró en los años 20 Modesto Escobar Acosta, y por eso vemos ahí que tenía la oficina en calle Echegaray número 2. Por desgracias de la fortuna, esta casa de calle Echegaray número 2 se convirtió en la Guerra Civil en una checa, porque el edificio, la fábrica, fue expropiada por el bando republicano. Y la fábrica de Santa Inés llegaba a fabricar 30.000 ladrillos diarios. Que también son cifras tremendas. Este anuncio es del año 1935 y corresponde a la revista La Saeta. Otras fábricas más, por ejemplo, la de la cervecería, la de las cervezas El Mediterráneo, de principios de siglo, 1906. En una guía de 1906 se dice que la fábrica apenas daba abasto. Esta fábrica estaba en calle Alderete, en el Molinillo. Y entonces, antes de que Cervezas Victoria llegó en el 28 y esta ya empezó a principios de siglo. Aquí vemos el taller de embotellado de Cerveza Victoria. Y también había otras fábricas como esta, que es la fábrica de cemento, la de Portland. Esta foto es del año 1928, corresponde a un anuncio del año 1928, pero en Málaga también había fábricas de piano, como he dicho, había fábricas de hielo artificial en el Postigo de Arance, había fábricas de jabón, había fábricas de luz, como se llamaba entonces al lugar donde se producía la electricidad, ya en la calle Maestranza. Había una fábrica de carruajes en la calle Amnegual de la Mota. Había fábricas de aparatos ortopédicos, de cristales, de espejos, de muebles. O sea, que había fábricas prácticamente de todo en Málaga a principios de siglo. Vamos ya con los comercios tras hacer una pequeña introducción sobre lo que es la industria. Para hablar de los comercios, yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es cómo era un comercio de hace 100 años, cómo era un comercio del año 1900. Esta es una foto de un almacén, de una tienda de tejidos que estaba en la calle Toril, que es una bocacalle donde empezaba la calle Lario, lo que ahora mismo es la calle Nicasio Calle, y la he traído, es de 1890, es un poquito anterior a principios de siglo, y la he traído para que veamos cómo era la iluminación. Claro, entonces la luz eléctrica todavía estaba muy poco extendida. El primer alumbrado público de Málaga es de 1854 y fue a gas. Entonces, estas tiendas tenían que iluminarse con iluminación cenital. O sea, que la luz tiene que venir del techo con patios, y aquí se ve muy bien cómo precisamente la luz también se le daba, porque claro, eran locales especialmente oscuros. Esto ha sido una constante en el comercio tradicional de Málaga, por lo menos a principios de siglo, porque es verdad que la electricidad comenzó a extenderse ya a finales del 19 y principios del 20, pero había que iluminar las tiendas con quinqués de petróleo o con lámparas de gas. Esto es una lámpara de Petromax que se empezó a extender en los años 20, es la que tenían en Río de la Plata. Río de la Plata en calle Especería, es del año 27, se fundó el año 27, y utilizaban esta lámpara, que encendían prácticamente a diario. En los años de la posguerra, en los años 40, había muchos cortes de luz. Y entonces la farmacia Mata, la que estaba en calle Larios, que era la única farmacia que había de guardia permanente, tenía que tener un grupo electrógeno para socorrer estos cortes de luz que había continuamente. Entonces, esto de la iluminación era precisamente un problema en los comercios. Entonces, nos imaginamos comercios oscuros. Luego también, otra fotografía, esta es del año 1913, es la camisería española, que estaba en Calle Nueva, donde ahora mismo es Zaldíogar, que es el comercio más antiguo que se conserva de Calle Nueva. Y lo que nos llama la atención son esas sillas de rejilla. Nos llama la atención el gran número de dependientes que había. En el gran número de dependientes que había. La vida comercial era muy dura. Los dependientes normalmente entraban en las tiendas muy jovencitos, llegaban con 15 años, 14 años, siendo un adolescente, dormían en las tiendas. Los últimos que llegaban dormían incluso en unas camas que se sacaban de ruedas debajo del mostrador. Y ya los que iban siendo más veteranos pues iban durmiendo en los pisos altos, que normalmente eran de los dueños, o incluso en la propia trastienda. Se trabajaba de lunes a domingo. De finales del 19, en 1872, fue una huelga de trabajadores del comercio que pedían descansar los domingos. O sea, que se trabajaba todos los días de la semana.
Y cuando si el comerciante era listo y avispado, cuando llevaba 10, 15 años trabajando en el comercio, se independizaba y fundaba un nuevo comercio. Normalmente lo hacían entre dos, se asociaban entre dos personas, porque claro, no había capital suficiente para montar un comercio nuevo, entonces entre dos era mucho más fácil. Y cuando ya pasaban pues 10, 15 años ya se podían independizar y separar. Otros que a lo mejor no se independizaban, pues seguían en el comercio trabajando toda la vida y eran como uno más de la familia. Incluso algunos se mantenían solteros y vivían en la casa con los dueños, pero así el resto de su vida. Entonces, la vida del dependiente era una vida especialmente dura en ese sentido. No había el sentido de descanso que tenemos hoy del fin de semana, etcétera. Esto es una foto de todos los empleados de José Agustín Gómez García, del que hablaremos ahora luego a continuación. José Agustín Gómez García fue el que fundó, junto con su hermano Juan Gómez García, Gómez Hermanos, que luego fue Gómez Mercado y luego fue Gómez Ragio, que estuvo en Calle Lario hasta el año 81. Entonces, José Agustín Gómez García, que lo vemos el viejecito allí en el centro, está rodeado de sus 70 empleados en el año 1916. Empezaron prácticamente con 4 empleados y luego fueron ascendiendo hasta llegar a 70, 80. Llama la atención que tiene 81 años y todavía no se había jubilado, porque esa es otra constante del comercio tradicional malagueño. Muchos dueños de las tiendas no se jubilaban nunca. Ahí tiene 81 años y sigue trabajando. Yo me acuerdo de la historia de Amancio Ortega. Amancio Ortega, el hombre más rico de España, cumplió 80 años y fue a trabajar, ¿no? O sea que esto ocurría en Málaga de manera tradicional. ¿Cómo eran las tiendas? Bueno, pues había de todo tipo. Había tiendas lujosas, como es esta, Casa Amo, que fue primero la camisería blanco y negro, que estaba en calle Compañía. Esta estética del comercio, mucho la hemos visto todavía, ha existido todavía después de la Guerra Civil, se podía ver. El comercio más lujoso de Málaga, de los más lujosos, era este, que era la joyería de Guiara, de Bartolomé Guiara, que estaba en calle Granada, esquina con calle Santa Lucía. Se sigue conservando en la actualidad. Esta foto es del año 1909 y llama la atención que se ve al conserje. Tiene un botones en la puerta, un conserje. La fachada está hecha con mármol y con madera, que todavía se conserva actualmente, se conserva la misma fachada. Y esto fue la confitería La Española hasta los años 90. En los techos de la confitería de la confitería española de Bartolomé Guiara, viene luego. Luego veremos cómo era presidente de la declaración. Otros comercios eran más humildes y simplemente no podían llevar a cabo esa decoración tan lujosa y simplemente se limitaban a copiar, como esto que apareció en Puerta Nueva, que pertenecía a la tienda de Antonio Blanca, que fue de su abuelo Evaristo García. Y estos son los techos que yo quería deciros de La Española. Son de Denis Belgrano. Se han conservado muy poco. Bueno, lo había en la farmacia Mata, lo había en el 095 y lo había en otros comercios malagueños. Se han ido desapareciendo y el único que queda ahora mismo es el de esta tienda. Tan importantes eran que había, por ejemplo, este retrato de Denis Belgrano que se llama Dama con sombrilla. Estuve mirando ayer y está a la venta en toda colección por 20.000 euros. Este cuadro que mide 1 metro y pico de alto y todavía se puede ver en la tienda el hueco en el que estaba colgado este cuadro. O sea que estamos hablando de una decoración muy suntuosa para que el cliente se sintiera muy a gusto y como una forma de atraer al público. Otra publicidad de la época quiere ofrecernos precisamente este aspecto idealizado, burgués, elegante, como esta sombrerería para caballeros que había en Calle Nueva. Algunas son más divertidas, como esta de Casa Alonso, que luego fue Muebles Alonso, que durante mucho tiempo se especializó en la venta de radios. Y vemos este anuncio del año 35, cuando la radio empezó en Málaga en el año 26, 27, son de las primeras radios que hubo en Málaga, y fíjense que estaba todo el mundo sorprendido, que hasta el perro y el gato estaban maravillados de lo que era la radio. Esta foto se la debo a Víctor Heredia, que estuvo la descubrió en un café de Bilbao, el Café Iruña. Vemos ahí la bodega de Jiménez Lamot y a la izquierda se ve la de Ruiz y Albert.
Esta foto tiene que ser anterior a 1917 porque el año 17 fue cuando compró Larios la bodega de Jiménez Lamot. Pero mira cómo la propaganda de Málaga llegaba a todos los lugares, ¿no?, de España y prácticamente del mundo. Esta pertenece a la cantina americana, está un poco deteriorada, pero era una pastelería y confitería que hubo a la entrada de calle Especería justo al lado del 095. Y se ve como también va dirigida a un público, por la foto, se ve claramente cómo va dirigida a un público burgués, con pretensiones y muy elegante. La publicidad llegaba a casos extremos, esto no lo vaya a creer, pero esto es un coche dentro de una tienda de calle Larios. Esta es la camisería Moragues, que sobrevivió a la Guerra Civil y estuvo a la entrada de calle Larios, justo al lado de la Plaza de Constitución. Esta foto es de los años 20 y como una forma de publicidad y de atraer al público, sorteaban un coche, un Fiat, y está puesto en la misma tienda, quitaron un trozo de mostrador y metieron el coche. Entonces, hasta ese punto eran tan emprendedores algunos comerciantes malagueños que regalaban un coche, que en los años 20 un coche era mucho más que hoy. ¿Cómo era una tienda a principios de siglo? Para ver cómo era una tienda a principios de siglo, nos tenemos que trasladar a tiendas que han cerrado precisamente este año pasado, como son la ferretería de El Llavín, en calle Santa María, que cerró este invierno, o este verano que ha cerrado la zapatería de Hinojosa. Estos son los almacenes del Llavín, de calle Santa María, eso, y son verdaderamente inmensos. Hoy entramos en una tienda y el 90%, el 80% es tienda y el almacén es el 10%, el 20%. Entonces no, entonces era al revés. A principios de siglo ocurría justo lo contrario. Todo era almacén y la tienda era lo mínimo, porque eran tiendas de mostrador. Una persona llegaba al mostrador y pedía algo. Entonces hacía falta mucho espacio para almacenar. El almacén de calle del Llavín tenía 300 o 400 metros cuadrados en calle Santa María. Pero este de aquí, que es el del calzado Hinojosa, esto se ve al fondo el mostrador de la tienda, esto es la mitad, porque falta la otra mitad, o sea que era mucho más largo. Calzado Hinojosa tenía 150 metros cuadrados, de los cuales la tienda eran 40, ¿no? O sea que el resto entonces eran tiendas donde había muchos productos en el almacén. Y lo que digo, eran tiendas de mostrador. Por eso había muchos dependientes y por eso lo que hemos hablado antes de las sillas. En Málaga vamos a empezar por los grandes almacenes. Yo he traído algunos comercios, es imposible traerlos todos porque son muchísimos, pero he traído algunos más relevantes y sobre todo también de los que hay testimonios gráficos para que los podamos ir viendo todos. Me estoy enrollando mucho, pero bueno, vamos bien. Este, por ejemplo, es el de los almacenes El Águila, que existieron en la esquina de calle Granada con Méndez Núñez, hasta el punto de que existió, todavía en los años 60 y 70, hablaban los hombres de trono de la curva del Águila. Estos eran ya almacenes de ropas hechas. Esto fue una innovación que llegó ya a finales del siglo XIX. Hasta entonces las ropas se vendían por metros de tela y los sastres, las modistas, fabricaban y elaboraban las propias ropas. Sin embargo, ya el Águila se dedicaba a vender ropas hechas y también innovó en otras cosas como, por ejemplo, son las ventas por catálogo. En lo que son los departamentos comerciales ya lo introdujo el Corte Inglés. El Águila tenía tiendas en toda España. La tienda suya de Madrid, de calle Preciado, fue ocupada luego por el Corte Inglés. Y, como digo, fue un gran almacén de ropas hechas. Vamos a hablar ahora, haciendo un pequeño inciso, de cómo era la vida también de algunos comerciantes. Aquí os presento a los hermanos Juan Gómez García, que es el que está a la izquierda, y José Agustín Gómez García, que fueron los fundadores de Gómez Hermanos y que luego fue, como digo, Gómez Mercado y Gómez Ragio. Llegaron a Málaga aproximadamente en 1840 y tanto. Llegó primero Juan y José Agustín llegó un poco más tarde. Llegaron tres primos, Juan, José Agustín y luego Pedro Alonso García. Pedro Alonso García eran primos por parte de madre, por parte de los García. Pedro Alonso no tenemos fotografía. De Pedro Alonso García no hemos conservado ninguna fotografía. Llegaban a Málaga muy jóvenes, con 15 años, empezaban a trabajar y, como digo, como a los 15 años de empezar, cuando tenían 20 y tantos, 30 años, se independizaban. Y entonces fundaron un comercio en calle Nueva que se llamaba Gómez y Alonso, por Gómez García y Alonso García. Los tres fundaron un comercio, este anuncio es de 1860 y tantos, y estaba en calle Nueva. En un principio estaban los tres y empezaron con 4 empleados. Luego, al poco tiempo, se independizaban. Una cosa que llama la atención es que muchos de estos comerciantes tardaban en casarse, y es que vivían tanto para el trabajo
que no le daba tiempo de otra cosa nada más que de trabajar. Por ejemplo, Juan Gómez García se casó con 38 años y se casó con Trinidad Supervielle Baratú, que tenía 16. Se casaban con niñas, claro, porque tenían que tener hijos. Su hermano José Agustín se casó con 41 y se casó con Concepción Mercado, por eso los hijos eran Gómez Mercado, y Concepción Mercado tenía 21. Su primo, Pedro Alonso García, no tuvo ni tiempo de casarse, se murió con 50 años y, a pesar de que fue alcalde de Málaga, fue el primer camerano que llegó a ser alcalde de Málaga y no tuvo ni siquiera tiempo de casarse, pero su sobrino, Juan Alonso Cosillo, se casó con 37 años y su mujer, Rosario Jiménez Jiménez, que era de la familia de los Jiménez Lamot, tenía 17. Entonces, era una constante de que ellos se casaban ya mayores. Cuando ya tenían asegurado su comercio y tenían asegurado su trabajo y su medio de vida, entonces ya se casaban. Ya he contado antes que no se jubilaban. Hemos visto la foto de José Agustín con 81 años. Ellos se morían con las botas puestas. Los hermanos Gómez hermanos fueron pioneros en la introducción de la venta por catálogo. Traer un catálogo que se enseñaba en los mostradores de los productos que se vendían en la tienda. Este catálogo era de productos que venían de la China. A los Gómez hermanos les fue tan bien, sobre todo en los años de la Primera Guerra Mundial, que pudieron comprar un edificio en Calle Larios y dos villas en el Limonar, en los años 20 de lo bien que les fue. Venían los hermanos Gómez hermanos y Pedro Alonso García, venían del pueblo de Laguna de Cameros, que es el mismo pueblo de los Larios. Entonces, Larios, la familia Larios le vendió un edificio en Calle Larios, donde luego estuvo Gómez Raggio, ese edificio de Calle Larios, que se lo vendió en 1920 o 21, el 31 de agosto de 1920, se lo vendió en 1.100.000 pesetas, que yo he intentado hacer una comparación y equivaldría hoy a 4,5 millones, 5 millones de pesetas, 5 millones de euros. Más o menos la venta del edificio. Los Larios no vendían un edificio de su calle a cualquiera, se lo vendían a ellos porque eran de su pueblo. Entonces había vínculos familiares que hoy se han perdido. He traído, esto se conserva en el Archivo Histórico Provincial, es una lista de los empleados que había en Gómez Mercado ya, o Gómez Hermanos todavía, en el año 36, unos días antes de que estallara la Guerra Civil. Lo he traído porque se ve Aurelio Minguet, no sé si lo leéis ahí, Aurelio Minguet, que era de Curtidos Minguet. Entonces, empezaría a trabajar pues de aprendiz en la tienda de Gómez Hermanos. Estaban todos, es otra constante, los comercios malagueños estaban muy relacionados entre ellos y había muchos vínculos familiares. Esta es la única foto moderna que he traído, que es la de Gómez Raggio, que no se ve muy bien, pero bueno, esto es Gómez Raggio en Calle Larios. Gómez Raggio cerró en el año 81, unos días antes del golpe de Estado de Tejero, y como ve el edificio tiene una ida al Corte Inglés. Y esta foto es del año 70. Estamos hablando de grandes almacenes como se lo estiraban en aquella época. El otro primo de los Gómez hermanos era Pedro Alonso García, que fundó un bazar industrial, que fue otro producto que estuvo, otro comercio que estuvo muy de moda a finales del siglo XIX. Como ve, en un bazar industrial se vendían muchísimas cosas. Bazar significaba venta de productos muy variados a precio fijo. Vendían camas, lámparas, artículos de bronce, candelabros, aparatos eléctricos. Luego se fueron especializando en muebles. Esta es la tienda, el único testimonio que no ha quedado la tienda de muebles, que luego fue heredero de Juan Alonso y luego fue Muebles Alonso. Esta es la esquina de calle Santa María con Sánchez Pastor. La calle está idealizado el grabado y la calle es muchísimo más estrecha. Pero se hacían este tipo de anuncios para que el comercio pareciera mucho más atractivo. Relacionado con Muebles Alonso estaba el Bazar Español de Prados Hermanos, que lo fundó Liborio García. Liborio García, que fue alcalde de Málaga, igual que Pedro Alonso García, que tuvo su bazar en calle Luis de Velázquez. Pero claro, Luis de Velázquez es una calle que no es muy comercial y entonces la obsesión de ellos es darle salida a calle Granada, que era una calle mucho más comercial. Por eso unieron los locales de Luis Velázquez con calle Granada y ahí comenzaron los hermanos Prados Naveros antes de trasladarse a calle Larios. Estaba el Gran Bazar Industrial y el Bazar Español. La fábrica de muebles de Prados Hermanos estaba en lo que ahora mismo es el Museo Picasso, el que fue mucho tiempo el Museo de Bellas Artes de Málaga, lo que ahora mismo es el Museo Picasso. En el patio estaba el museo, tenía la fábrica de muebles y el almacén. De hecho, Emilio Prados, que es hijo de los hermanos de Prados Naveros, pues tenía un estudio de pintura, porque durante un tiempo fue aficionado a la pintura en este mismo edificio. Félix Sainz, otro gran almacén. Había, bueno, grandes almacenes en Málaga había muchísimos.
Quizás lo más conocido son los que estoy diciendo, pero también estaba, como era Álvarez Fonseca, Masó. De Félix Sainz, la única foto antigua que yo he podido localizar esta que publicó Julián Sesmero en su libro sobre la Málaga comercial. Como vemos, largos mostradores, muchas sillas, porque entonces se iba a comprar con muchísima tranquilidad. Félix Sainz fue un auténtico visionario del comercio malagueño. No es leyenda eso de que él iba a Barcelona a comprar, que estamos hablando de que en Barcelona estaban las fábricas textiles más importantes de España y compraba toda la producción que había en Barcelona, toda la producción. Y la vendía en el sur de España y en el norte de Marruecos. La distribuía y luego la vendía en todo el sur de España. Entonces estamos hablando de un comerciante muy potente, pero que seguía siendo muy cercano a sus clientes. Félix Sainz se murió de un infarto un día de trabajo. Él estaba trabajando, trabajó con absoluta normalidad, llegó a su casa de Limonar, se sintió mal, le dio un infarto y se murió con 67 años. O sea, que se moría trabajando. Hay muchas anécdotas de Félix Sainz que son completamente reales. Venían muchos de los pueblos a comprar y hablan de que se quedaron varias clientas, se entretuvieron comprando y no pudieron coger el autobús que iba para Colmenar. Y entonces Félix Sainz salió a la puerta, llamó a su chofer y le dijo a su chofer que llevara a las clientas a Colmenar en su propio coche particular. Entonces estamos hablando de comerciantes que eran muy cercanos a sus clientes, de que su vínculo comercial era muy importante y por eso la forma de fidelizar al cliente era también muy importante. Mira, ahí tenemos un anuncio de los años 20, finales de los 20, principios de los 30, de novedades de París de Félix Sainz. Como ve, ya tiene que ser de finales porque ya se había muerto Félix Sainz. Este es un anuncio de una tienda, de un catálogo de una tienda de textil de Málaga de principio de siglo. No recuerdo ahora mismo cuál era, pero bueno, es de principio de siglo, más o menos del año 1910-1911. Tengo aquí Camisería de Bernardo Ruiz en la Plaza de la Constitución, para que veamos el nivel de elegancia a el que llegaban muchos de estos comercios. Moragues, en Calle Larios, que muchos la habéis conocido, una foto de Moragues a la entrada de Calle Larios. Casa Amo, que estaba en Calle Compañía, justo enfrente de lo que ahora mismo es el Museo Thyssen. Casa Amo, y ya pasamos al gremio de los ultramarinos. Igual que muchos comerciantes textiles venían de la zona de los Cameros, de la zona castellana, que entonces era Castilla, porque era la provincia de Logroño, los comerciantes del gremio del ultramarino venían de la otra vertiente, de la zona de Soria, que se llama la comarca del Valle, los pueblos que se llaman Valdeavellano de Tera, Sotillo del Rincón. Liborio García era de Sotillo del Rincón. El comercio más importante de ultramarinos que hubo en Málaga a finales del siglo XIX y principios del XX era el ultramarino de Braulio Aceña de las Peñas, de las Heras, Braulio Aceña de las Heras, que era también de esta comarca. Y estaba en la Alameda principal. Lucio Sanz, que también venía de esta zona, fundó el Aeroplano, otro comercio que hubo justo enfrente del Águila. También los Alpes que estaba en calle Calderería, todos ellos pertenecían a la misma zona geográfica, venían todos del mismo sitio. La Genovesa, este anuncio es del año 1907, estaba, como sabéis, en la Plaza Uncibay. Este era el bazar malagueño, que estaba en calle Martínez. Y podemos hacer una idea de cómo era. Estas son fotos de los años 20 y están tomadas de la publicidad y por eso algunas no tienen suficiente calidad. Esta es una foto de los Alpes de antes de la guerra, de 1900, se fundó en el 31 y esta foto creo que es del 32 o del mismo año 31. Casa Cano, esta foto es del 35, que estaba en la Plaza del Carbón, dando ya con la Plaza del Siglo y que existió hasta no hace mucho tiempo. En estas tiendas, aquí tengo un catálogo de la gran cantidad de productos que se vendían, ¿no? En aquella época, estamos hablando de antes de la guerra, se vendía pues chocolate, paté, especies, galletas, sopas, polvos para hacer natillas, caramelos, no sé, cualquier tipo de producto. Había ultramarinos que también se dedicaban a la confitería. Este era Antonio Repullo, este fue el padre del que fundó la librería Cervantes en la Plaza de la Constitución. Antonio Repullo Gallardo, creo que venían de Puente Genil, de un pueblo de Córdoba. Y este estaba en calle Especería, al lado de lo que ahora mismo es el 095. Os traigo esta fotografía muy curiosa porque ya comenzaban a vender cerveza. Antonio Repullo Gallardo, cantina americana y cervecería Sport. Cervecería, o sea, se escribía como sonaba.
Y es un caso claro de seseo, porque podrían haber puesto la misma C de cantina. Vemos en el anuncio un velador en la puerta, que es el antecedente de nuestras terrazas, que ahora mismo hay muchísimas en el centro de Málaga, porque aquí tenemos el primer antecedente, un velador que ya había en la cantina americana. La cantina americana, como veis, hacían anuncios muy bellos gráficamente, vendían todo tipo de productos relacionados con la pastelería y con la confitería. La Predilecta, que estuvo en calle Calderería, ese peso, esa balanza que tenemos ahí al fondo la hemos visto mucho. Y luego Anglada y Jiménez, que fue este Jiménez el que fundó La Española, estaba en calle Granada, en el primer tramo de calle Granada, y fue el que fundó, aquí tenemos anuncios comerciales de aquella época, y bueno, y La Imperial. La otra gran confitería que había en Málaga era La Imperial. La Imperial tenía servicio a domicilio y con un carrito iban por la tarde por las casas del Limonar y de la Caleta vendiendo a la hora de la merienda una serie de productos maravillosos como bollos de leche, ensaimadas, merengues, bollos de aceite, roscos. Ya tenían en los años 20 servicio a domicilio. Aquí os presento a Pedro Tembury. Pedro Tembury fue el primer ferretero importante que hubo en Málaga, igual que los comerciantes textiles, y muchos de ellos venían de la zona de los Cameros, y los dedicados al gremio del ultramarino venían de la zona de la comarca del Valle de Soria. Pues Pedro Tembury venía de una zona del sur de Francia que son los Pirineos Atlánticos. Están justo andando con la frontera española, muy cerca ya de Navarra, en la comarca del Béar. Era de un pueblo de Francia que se llamaba Villanueva de Olorón. Pasaba por allí el río Olorón, que yo me he bañado precisamente este verano allí, y el agua no estaba ni siquiera fría. Bueno, pues Pedro Tembury venía de allí, de esta comarca. Esta es la tienda de Tembury, que se dice que fue el primer comercio que abrió en Calle Larios. Esta foto debe ser posterior al año 7, porque ya el suelo, en Calle Larios sabéis que había un suelo de parqué, y aquí se ve el suelo de empedrado, que lo hubo durante muchísimos tiempos. La tienda de Pedro Tembury fue una tienda muy moderna, también para su época. Miren que aquí ya hay muchos productos a mano, al alcance del consumidor. Esta foto sí es de cuando se inauguró la tienda, de 1890. Se inauguró en el 91, debe ser muy posterior a esa tienda. Junto con Pedro Tembury vinieron también otros ferreteros muy importantes. Bueno, aquí tenemos a Pedro Tembury en el centro, se ve en la segunda fila justo en el centro, con todos sus empleados. Junto con Pedro Tembury vinieron también Julio Gus, que se llamaba en realidad Julián. Julio Gus venían también de la misma comarca. Y luego también vinieron los Arribere. Gus, Arribere y Tembury, los tres empezaron trabajando de dependientes en la Casa Barrera, o Barrer, como se diga en francés, que fueron unos ferreteros que vinieron a Málaga ya a finales del siglo XVIII y muy principios del siglo XIX. Aquí hay una pequeña ferretería que estaba en Ferretería León, en calle Compañía, en una foto de los años 20. Librerías. Esta es una librería que había en calle Especería, fin de siglo. Quizás de las librerías que hubo antes de la guerra más importante es la librería de Rivas, que estaba a la entrada de Calle Lario, haciendo esquina con la Plaza de las Flores. Esta foto es de 1915 o 16. Aquí se ve el exterior y luego el interior. Y en esta librería hay una foto muy graciosa de Valle Inclán en la puerta, en el escaparate de la librería, que es del año 20 y tantos. Ese día Valle Inclán cumplía 50 años, ¿no? Ese mismo día. Y además, en el libro que estoy preparando sobre los escritores malagueños, que va a salir ahora, lo he puesto precisamente de portada. Es del año 26, quiero recordar ahora mismo, la foto. Otra librería muy importante de principios del siglo, la librería ibérica. En la librería ibérica empezaron a trabajar de dependientes Cristóbal Repullo Mérida, que luego fundó la librería Cervantes, y Juan Denis, que luego fundó la librería Denis. Uno se encargaba de la sección de papelería y el otro de la sección de librería. Esta sabes que es la librería ya me he ido para otro lado. Aquí. La librería ibérica era de Salvador González Anaya, como sabéis todos. Luego, esta era la antigua librería Cervantes en la Plaza de la Constitución, que siguió manteniendo la misma estética hasta que se cerró en el año 2000 poco, que se cerró. Pertenecía a una imprenta, a una papelería de José Ferrer, que era la famosa papelería catalana. Las farmacias, porque nos estamos extendiendo mucho, tampoco quiero enrollarme muchísimo más, pero me estoy enrollando mucho. Me queda. Bueno, aquí tenemos la farmacia Mata. La farmacia Mata en calle Larios. La decoración original, cuando se abrió.
Fue la primera farmacia que estuvo de guardia desde la Segunda República, de los años 30 hasta 1950. En la farmacia eran muy famosas por las tertulias que se hacían en la rebotica. En la farmacia Mata fue muy famosa por su tertulia, a la que acudían José Gálvez Guinachero, el médico, que luego también fue alcalde de Málaga, los catedráticos del instituto, Luis Cobos, Pedro Armasa Briales, Alfonso Pogonoski, José Álvarez Net, de Álvarez Fonseca. La farmacia más bonita que había en Málaga, que se ha conservado hasta hace poco tiempo, es la farmacia de Bonifacio Gómez, que estaba en calle San Juan, que se desmontó también hace muy poco tiempo y que se han llevado al Colegio de Farmacéuticos, que van a abrir dentro de muy poco en el Camino de Antequera, a la altura del Colegio Alfonso X. La farmacia Crespo, que estaba enfrente de Félix Sainz, a la entrada de calle San Juan. Esta es de la farmacia Cafarena, miren el número de teléfono 80, y es también de las farmacias más antiguas de Málaga. Muchos más comercios que había en Málaga, como por ejemplo una zapatería que no he logrado localizar qué zapatería es, sospecho cuál es, pero no estoy seguro. Esta zapatería, la tintorería francesa, que estaba en calle Carretería, mirar que se ponía todo el mundo, era una fotografía, algo tan extraordinario, que todo el mundo que pasaba por la calle, todos los que había dentro, se ponían ahí para hacerse la fotografía. Tiendas tan curiosas que había en el centro de Málaga, como esta tienda que vendía carbón a domicilio, cuando entonces las cocinas funcionaban con carbón. Estaba en Duque de la Victoria, al lado de lo que ahora mismo es el Hospital Gálvez, y vendían carbón de encina, de coz, para cocinas, para calentarse, etcétera. Vamos a pasar a 100 km por hora por las bodegas, porque si nos podemos hablar de las bodegas, medio millón de bodegas. Larios y Lamot, José Mata, López Hermanos, fabricaban vino para misa, Pontífex, vinos para misa, como todavía siguen fabricando la Casa Guardia, que fabrican el vino de la Catedral de Málaga, Guillermo Rein. Hay una gran cantidad de apellidos extranjeros relacionados con las bodegas. Tengo aquí solamente recogido algunos: Cafarena, Gros, Welling, Crauel, Cholt, Delius, Lamot, Subirón, muchísimos apellidos. Chozelmano, desde 1807. Y vamos a pasar, para ir terminando, bueno, aquí tenemos la bodega de la Campana, que también fue muy famosa en Málaga. Todavía sigue habiendo una campana, llegó a haber 17 campanas en Málaga. La primera campana estaba en Puerta del Mar, pero llegó a extenderse muchísimo, llegó a haber alguna campana incluso en Madrid. La campana la fundó a final de 1890 y tantos, la fundó, son ya tantos nombres, Salvador Pérez Marín, que venía del pueblo del Borje. Y su hijo fue el que era Narciso Pérez Teseira, que también fue alcalde de Málaga durante los años de la Segunda República, fue el que la promocionó y alcanzó una grandísima importancia comercial, los vinos de la Campana. Las únicas bodegas que no han conservado han sido la Campana, la Casa de Guardia y luego también la tercera, que es Quitapenas. Son las únicas 3 bodegas antiguas que se han ido conservando. Aquí he traído una foto, no sé si se ve bien, pero es un coche antiguo en la puerta de la Casa de Guardia. Y por último, quiero terminar hablando, ya para terminar, de los cafés. Había cafés muy populares, como este de las Baleares, que estaba en el pasaje de Heredia, o el Gallo, que estaba en calle... Hubo 4 gallos en Málaga, pero este es el que estaba en calle Lario, haciendo esquina con calle Strachan y calle Salinas. Eran muy famosos en su momento. Bar Parisien, en calle Larios. Si cogemos la calle Larios, la importancia de los cafés en calle Larios fue mucha, porque en la acera de los Pares, a principios de siglo, estaban los siguientes cafés. El Café Imperial en el número 2, el Café Inglés en el número 4, la Vinícola en el número 6. En cada manzana había un café. La Cosmopolita en el número 8 y el Café Comercial en el número 10. Este estaba en la otra acera, era un poquito más humilde. Bar Parisien, Granizados de Ochufa, este anuncio es de 1906, Horchata, exquisitos refrescos valencianos. Muchos de estos cafés, este es el Café de la Loba, que estaba en la Plaza de la Constitución, donde ahora mismo está, ¿cómo es? No me acuerdo, bueno, la clínica de Martí Torres, eso. La clínica de Martí Torres, la Loba y la farmacia que hay al lado era ¿cómo se decía? ¿Se decía pequeña loba? No, ¿cómo se decía? Bueno, había otra, no me acuerdo, la lobilla se llamaba. Estos comercios, estos cafés ya tenían un servicio que se llamaba de nevería, que era muy novedoso a principios de siglo, que se dedicaban a vender durante el verano productos frescos. Ya os he dicho que había en el Postigo Barance una fábrica de hielo. El Café Español, que estaba al final de calle Larios.
En estos cafés fueron muy importantes las tertulias. Hay que pensar que en aquella época los hombres estaban fuera de casa y las mujeres en casa. Los hombres tenían mucho tiempo libre, el tiempo era mucho más reposado. Y entonces, en muchos de estos cafés, cuando los hombres terminaban de trabajar, se iban a estos cafés, o a veces después de cenar, y se dedicaban precisamente a la tertulia. Iba toda Málaga a estas tertulias. Por ejemplo, en el café Diván de Pérez, que estaba en calle Duque de la Victoria, tengo aquí apuntados que iban a la tertulia periódicamente Arturo Reyes, los hermanos Díaz de Escobar, el catedrático Bernardo de Belsaz, los periodistas José Carlos Bruna, Nicolás Muñoz Erisola, Ramón Urbano, o sea, que eran especialmente concurridas. Aquí tenemos lo que vendían en el café español, ensaimada, una copa de leche, tostada con manteca, picatoste, con los precios, ¿no? Como ven, esta foto está en el archivo Díaz de Escobar, pero no viene qué cervecería es. Pero nos hacemos una idea de cómo eran estos cafés elegantes, con anaqueles, con vitrinas, con espejos, en los que solamente había hombres. Un café muy importante fue el Senado, que estuvo en la Plaza del Carbón. Con la guasa malagueña se llegó a abrir el Congreso en calle Granada también para compararlo al Senado. Aquí hubo también una tertulia muy importante, en la del Senado. El Café Madrid, que se fundó, esta foto del año 98, se fundó algunos años antes. Originalmente ocupaba un chaflán, ahora está más hacia la derecha. En el Café Madrid, que era de José Sánchez Ripoll, también era ultramarinos. En estos cafés, una de las cosas también más curiosas es lo que se llamaba el café diván. Se pusieron de moda también a principios de siglo. Eran cafés donde en vez de haber sillas de rejilla más incómodas, crearon unos divanes de terciopelo o lo que se llamaba entonces de butapercha para darle un toque más confortable. Aquí tenemos el café central y como ejemplo de estos cafés que estoy diciendo tenemos aquí el café inglés. Esta fotografía es del año 35. Este café se inauguró esta reforma en el año 35 y se quemó, la quemaron al año siguiente cuando ardió toda la calle Lario, con lo cual este comercio desapareció. Pero se ven efectivamente lo que son los divanes que eran para atraer a un público de que estuvieran más cómodos. Este café inglés fue el primero que tuvo en Málaga, un reservado para mujeres, donde solamente podían entrar mujeres, niños y sacerdotes. Como especialmente curioso. Y termino, para no enrollarme más, que ya he dado, para no enrollarme más, termino hablando solamente brevemente un minuto de lo que eran los cafés cantantes, que también se pusieron de moda a principios del siglo XX. Los cafés cantantes eran cafés donde se escuchaba música en directo, fundamentalmente flamenco, pero no tenía por qué ser flamenco. Hubo algunos muy famosos, como por ejemplo el Café del Turco o también el Café del Suizo, que estaba en calle Compañía y luego pasó a ser lo que ahora es el Central. Contaba precisamente Bejarano que en el Café del Suizo había una persona que tocaba la guitarra con tal habilidad que se ponía un guante y era capaz de tocar la guitarra con el guante puesto, que se llamaba el Niño de Lucena. Y termino, el café de Chinita fue el más conocido de todos, de estos cafés cantantes. Al café de Chinita fue García Lorca. Salvador Dalí vino a Málaga en 1931 porque le encargó un cuadro Hinojosa, José María Hinojosa. Se alojó en el Hotel del Inglés, lo que luego fue el Hotel del Inglés, y entonces un día vino a Málaga, cobró el dinero que le dieron los padres de Hinojosa por el cuadro y fue al café de Chinita a gastárselo. Y fue Dalí con su mujer Gala, José María Hinojosa, Manuel Alto Laguirre y Emilio Prados. Y fueron allá al café de Chinita y se lo pasaron bomba. Y lo cuenta, precisamente esto, lo cuentan en sus memorias, tanto Emilio Prados como lo cuenta también Manuel Alto Laguirre, cuentan los dos la misma historia. Y por eso quiero terminar con Rubén Darío, como hemos empezado. Rubén Darío, en el año 1903, estuvo en un café cantante y lo recrea. Recrea cómo era este café cantante. Había un niño que se llamaba el Americanito, que tenía 12 años y se dedicaba ya a cantar el café cantante. Y entonces dice, y luego sale a cantar un niño de unos 10 o 12 años, que bien pudieran ser 14 o 15, y grita y gime y berrea, amores desesperados, habla de la Virgen y de una puñaladita. Y ole ya. Y cuando llega el chico a mi mesa, el chico me pidió chocolate. Y le pregunta Rubén Darío, ¿por qué te llaman el Americanito? Y dice, porque soy americano. ¿De dónde? De Buenos Aires. ¿Y te acuerdas de Buenos Aires? Dice, no, señor. ¿Cuántos años hace que viniste de Buenos Aires? 12 años. O sea, que el niño no era de Buenos Aires. Pero bueno, en fin, pues muchas gracias por vuestra atención
y hasta aquí.